Muy bien, y ya vamos, como les prometimos, ahora a un panel de expertos con todos los expositores de este día, de este segundo día de este seminario internacional mundial del Cerezo 2021. Realmente ha sido, creo yo, sin duda muy, muy interesante. Y vamos a conversar con cada uno de ellos, hacerle alguna pregunta para profundizar sobre sus temáticas que han abordado. Vamos a partir con don Rodrigo Ortega, que entiendo que ya está conectado. Rodrigo, ¿nos estás escuchando? Sí, lo escucho perfectamente. ¿Cómo están? Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo, por esta oportunidad de conversar contigo una vez más. Rodrigo, queríamos preguntarte, en tu presentación comentaste algo de la aplicación y cómo eventualmente tú sugerirías disminuir la aplicación de cobre. Pero ¿con qué podríamos reemplazar esa aplicación de cobre para lo que justamente el cobre se requiere? Sí, muchas gracias. La pregunta es muy pertinente. Reitero que a mi juicio el principal factor limitante que tiene el cerezo en Chile en términos de suelo es la toxicidad de cobre. Ahora, para disminuir las aplicaciones, básicamente hay que pensar un poco más en la salud de la planta, ¿cierto? Más que pensar en el control de cáncer, sino que pensarlo de manera integral en términos de salud de planta. Y eso implica una mejor nutrición, por un lado, ¿cierto? Mejor manejo del agua, de la poda, etcétera, todos los factores que se han discutido pensando en tener una planta sana. Y desde el punto de vista ya del control, claramente la combinación de cobre con el uso de microorganismos o metabolitos de microorganismos, yo diría que ese es el camino. Disminuir las aplicaciones, alternándolas, ¿cierto?, con otro tipo de productos que son mucho más beneficiosos para la planta, en este caso, como decía, microorganismos y metabolitos de estos. O sea, ¿hay alternativa entonces para ese cáncer bacterial, esas bacterias que están dando vueltas por ahí? ¿Hay alternativa a fondo de poder hacerse cargo de ellas de todas maneras? Sin duda, pero lo primero es pensar, como te decía, en la salud de la planta. O sea, tal como pasa con los seres humanos, nosotros, la idea es que no andemos tomando medicamentos, ¿cierto? Que el medicamento sea el último recurso, ¿cierto? La idea es trabajar en la salud de la planta, mejorando la calidad del suelo, por supuesto, nutriéndola bien, podándola correctamente, manejando el agua, etcétera. Y de ahí, por supuesto, alternando productos químicos en base a cobre con microbiológicos. Una planta vigorosa, entonces, es una orientación muy importante. Claro, una planta sana más que vigorosa. Perdón, tal como sana, lo dijo correcto, Patricio, correcto. Claro. Sí, está bien. Bien, pues, Rodrigo, muchísimas gracias. Te dejamos libre, agradecido por tu excelente presentación y por la posibilidad de conversar contigo. Gracias, muchas gracias, que estén muy bien. Encantado. Ahora vamos a ir a preguntarle a don Óscar Carrasco, una excelente, interesantísima presentación. ¿Estás por ahí, Óscar? ¿Nos estás escuchando? Sí, perfecto, Juan Pablo. Ahí nos estás escuchando, ya, sí, fantástico. Estupendo. Lo que no voy a activar es la cámara, porque estoy con baja señal, yo ando en el campo ahora. Muy bien, qué rico, qué envidia estar ahí entre medio de los árboles, fantástico. Óscar, pensando y tratando a lo mejor de hacer común. Muy bien. Óscar, ¿me escuchas bien, no? Sí, yo te escucho bien. Perfecto. No, te queríamos preguntar que tratando de hacer una suerte como complementariedad entre la temporalidad, las fechas de cosecha, temprana, mediana, tardía. Correcto. Y las zonas de producción. Y el tema del déficit hídrico que tú te referiste, ¿en qué situación se podría ver menos afectado ese desarrollo, esa variedad con el déficit hídrico que estamos sin duda viviendo y que va a seguir persistiendo hacia adelante? Claro, la pregunta es muy clara. Efectivamente, hay una relación bastante directa entre el consumo de agua y el largo de duración de la temporada de flora cosecha. Sabemos, ¿no es cierto?, que la variedad es temprana naturalmente, y mientras más temprana se coseche, el uso más intensivo de agua también va a ser menor, digamos. Claro. Estamos hablando de variedades que se cosechan incluso a fines de octubre. Estamos hablando un poquito más de un mes de temporada de crecimiento o de fruto. Diga, un mes y medio, 6 semanas. Por lo tanto, el uso intensivo de agua se acorta significativamente. Además que es en un periodo donde la demanda de evapotranspiración es menor en esa zona, digamos. Así que hay una ventaja bastante evidente, digamos, en esos casos. Y estamos hablando de consumo de agua más o menos de unos 6.000 metros cúbicos por hectárea año,
en esa condición versus zona central, hablemos de sexta, séptima región, donde estamos hablando de 8.000 metros cúbicos por hectárea, probablemente para la misma variedad. O sea, puede Así ser que hay realmente una diferencia notoria. relevante, Óscar. Relevante, sí, relevante. Y eso tiene mucho impacto. Y ayer mismo lo estaba conversando con unos productores que están diseñando, por ejemplo, hacer pozos profundos, hacer tranques de acumulación. Y el cálculo es matemático, digamos, cuántos metros cúbicos voy a necesitar por hectárea al año para tal variedad y para otra, digamos. Así que hay diferencia. Perfecto. Clarísimo. Oye, Óscar, nuevamente también agradecerte la posibilidad, muy interesante tu exposición y la respuesta a esta pregunta, que era bien específica, bien concreta, a fondo, muy clara para los productores. Muchísimas gracias por tu participación, que te vaya muy bien. Muy bien, gracias Juan Pablo por tu aporte también interesante, tus comentarios. Muchas gracias. Encantado, muy bien. Vamos a ir ahora con Richard Bastías, a ver si lo tenemos conectado por ahí, a ver si nos escucha Richard, porque también queremos hacer una pregunta, justamente ya referido al tema de los cobertores. Nos hizo una explicación muy clara. Richard, ¿nos estás escuchando? Sí, acá estoy. Ahí está, Hola, perfecto, Pablo, gracias Richard. No estás en el campo como Óscar, que nos estaba sacando pica, que estaba metido en el campo entre medio de los árboles. Richard, queríamos preguntarte, ¿en qué se diferencian los tipos de cobertores que se utilizan? Y me refiero a los plásticos, las rafias u otras alternativas que pueden haber para el uso del cerezo. ¿Cuáles son las principales diferencias y sus características? Bueno, partiendo por la durabilidad del material, o sea, los cobertores en general, las rafias son fabricadas en base a polietileno de alta densidad, por lo tanto tienen una durabilidad estacional mayor, se habla de hasta 6 temporadas, y en el caso de los plásticos, como son fabricados con polietileno de baja densidad, tienen una durabilidad menor, hasta 3 temporadas. Los costos son parecidos entre ambos materiales, y después ya yendo más al detalle, tiene que ver con la transmisibilidad de la luz. En general, ¿no es cierto?, los plásticos, como lo mencioné yo en la exposición, aportan mayor cantidad de luz difusa, y eso es una ventaja sin duda que se ve reflejada en los resultados que se han visto de mejores calibres bajo plástico. Pero en eso, Richard, perdona, sobre eso, si yo estoy en una zona, o sea, las distintas zonas geográficas, ¿tienen también requerimientos distintos de materialidades de ese cobertor? Sí, correcto. O sea, yo de hecho en la charla creo que lo planteé, que hay que tener mucho ojo en ese tema, porque el cerezo de norte a sur acá en Chile tenemos una variabilidad climática muy alta. Claro. Entonces, y además el cerezo prácticamente entre floración y cosecha ocurre durante el periodo de primavera-verano, entonces una estación muy inestable también climáticamente. Entonces, en condiciones donde yo tengo muchos días nublados, tiene mayor importancia considerar materiales que tengan mayor transmisibilidad de luz para evitar, ¿no es cierto?, pérdida de luz. Y no tiene mayor relevancia el uso de materiales que tengan mayor capacidad de difusión de la luz. Entonces, ¿por qué? Porque el día mismo nublado entrega más luz difusa que un material, entonces no tiene mayor sentido. A mi entender, yo creo que los plásticos se justifican más en zonas de días más soleados, de zonas más tal vez de la región del Maule hacia el norte, y las rafias deberían estar más hacia la zona más al sur de Chile, digamos. Esa es un poco la visión que tengo yo respecto a los materiales, además por un tema también de resistencia de los materiales mecánicos. En la zona sur siempre vamos a enfrentar mayor cantidad de viento, ¿no es cierto?, mayor incidencia de viento, entonces en esa circunstancia los plásticos tienen menos tolerancia, menos resistencia mecánica. Claro. Hay que hacerse cargo de esa realidad entonces. Richard sí, Bastías, es muy importante acotar eso, ¿eh? Es muy importante, creo, acotar ese tema en Chile. Sí, sin duda que sí. Richard Bastías, muchísimas gracias por la oportunidad que nos has dado de poder conversar ahora también específicamente un tema que han estado preguntando los productores, los asistentes al seminario, y por tu excelente presentación que nos entregaste. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, vamos a ir ahora a conversar con Diego Espinosa para también justamente el tema de los cobertores. Diego, ¿nos estás escuchando? Juan Pablo, sí. Buenas tardes ya. Buenas tardes ya, efectivamente. Diego, ¿nos escuchas bien entonces? Sí, perfecto. Diego, algo ya le preguntaba a Richard, pero justamente cuando hay tanta diferencia de zona
productiva del cerezo, fondo que se ha ido además amplificando hacia la zona sur, ¿no es cierto? Toda la zona central, incluso algo en la zona norte, buscando precocidad y distintas variedades, etcétera. Pero respecto al tema de los cobertores, ¿debería ser ocupado el mismo cobertor en todas partes o realmente, fondo, ustedes han identificado la importancia que tiene de usar un cobertor específico, poco menos que para cada zona? Sí, bueno, como tú dices, yo creo que es totalmente necesario, igual como se hace con las variedades, con los portainjertos, creo que es súper importante poder usar, dependiendo la zona afoclimática o norte o sur de Chile, viendo las diferencias que tenemos, es importante que cada material tenga su característica. Por ejemplo, en el sur o en el norte, hablando del norte, probablemente en el norte necesitemos una mayor difusión de luz, probablemente por la gran el sol tan fuerte que pega ahí o la gran temperatura también que existe en esa zona. Y si hablamos del sur, probablemente sea menor la difusión porque vamos a necesitar probablemente que el sol llegue de una forma más directa. Entonces, claramente, dependiendo qué tipo de zona o qué lugar del país, yo creo que sin duda hay que manejar diferentes tipos de cobertores con diferentes características para la zona, pensando claramente algo más generalizado, norte, centro, sur, pero sí, de todas maneras hay que preocuparse y ver la forma de estandarizar por zona el buen uso de estos cobertores. El buen uso, digo, qué importante eso, y hacerse cargo de lo que realmente aporta y apoya un cobertor y también los posibles problemas, fondo, y cómo hacerse cargo de ello para no cometer un error y no tener finalmente un efecto productivo, de calidad o de condición de fruta. Exactamente. Tener la posibilidad de poder usarlo de la mejor forma a favor tuyo y que no sea solo, no sé, de repente las inversiones son tan altas de estos cobertores que creo que no puede ser un cobertor utilizado solo para la lluvia. Creo que tenemos que usar, tiene que tener otra opción y tiene que tener otro uso para que podamos, bueno, como les digo, esta inversión tan alta sea de mejor forma aprovechada. Entonces, es importante las características técnicas que tiene cada uno de los cobertores para sacarle el mejor provecho posible, la verdad. Clarísimo. Don Diego Espinosa, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar contigo y gracias también por tu presentación. Que esté muy bien. Igualmente, muchas gracias. Encantado. Vamos a conectar ahora con otra de las expertas que nos habló, una interesantísima exposición, doña Marlene Ayala. Marlene, ¿nos estás escuchando? ¿Estás por ahí ya? Sí, aquí estoy. Se ahí escucha más o menos, pero sí. Se escucha más o menos. Te voy a hablar fuerte y claro entonces, Marlene. Súper interesante tu exposición, Marlene. Muchísimas gracias por ese trabajo, esa investigación que ustedes realizan en la Universidad Católica. Y queríamos preguntarte... Vamos ahora con... ¿Aló? Que nos habló una interesantísima exposición, doña Marlene Ayala. Marlene, hay como una repetición, director. Sí, se escucha más o menos, pero sí. Marlene, por favor, apaga tu plataforma porque se está repitiendo mi voz. Solamente en el Zoom, por favor, quédate. Perfecto. Para que tengo apagada la plataforma. La tengo apagada. Bueno. Que nos habló una interesantísima. Ahí estamos, me estoy repitiendo como 20 veces lo dicho. Sí. Bueno, Marlene, ¿pero me estás escuchando? Sí, perfecto. Marlene, ¿la cobertura genera una mayor eficiencia en el uso del agua? ¿De qué manera, concretamente? Mira, sí, los estudios que hemos hecho en la región de O'Higgins y del Maule han demostrado que la cantidad, la humedad que se mantiene en el suelo se mantiene en forma mucho más estable, uniforme, en el tiempo. Por lo tanto, la eficiencia de uso del agua de los árboles bajo cobertor, en este caso macrotúnel principalmente, es mucho mayor, en un 20%. No mostré esos resultados, pero recientemente esta temporada hicimos una evaluación donde disminuimos la cantidad de agua aplicada al huerto en el cultivar Santina y efectivamente pudimos reducir hasta un 20% sin afectar calidad, rendimiento ni firmeza. 20%, Marlene, increíble. ¿En todo el periodo o en un periodo temprano? ¿En qué minuto? Durante el periodo de desarrollo de fruto. Nosotros evaluamos desde floración hasta cosecha. Perfecto. Y de acuerdo a eso pudimos reducirlo, sí, bajo el cobertor, porque si tú reduces el 20% de riego
sin cobertor, se te afecta la calidad de la fruta y el rendimiento. No, o sea, por supuesto, me parece muy notable. Entonces, cuando efectivamente hay una herramienta ahí que te puede ayudar claramente y específicamente cuando a reducir el consumo de agua. Claro, eso es muy útil. Hay que tener claro, eso sí, del tipo de portainjerto que estás usando y el tipo de suelo y la zona en que estás, ¿ya? Pero nosotros utilizamos un portainjerto vigoroso que fue Colt y en un suelo pedregoso, no muy arcilloso, y resultó bastante positivo el resultado. O sea, reducir un 20% durante el periodo de desarrollo de fruto en riego es bastante alentador, sobre todo por la escasez hídrica en la región de O'Higgins, por ejemplo. Sin duda que sí, una gran noticia. Marlene, junto con felicitarte tu exposición súper interesante, también agradecerte la posibilidad de conectarnos ahora para este panel de expertos. Que estés muy bien y muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias a PEC y a ti, Juan Pablo. Encantado. Bueno, vamos a ir al sur del país ahora. Vamos a ir a conversar con Patricio Mejías. Patricio, no sé si ya nos estará escuchando por ahí. ¿Estás por ahí, Patricio? Sí, Juan Pablo. Encantado. Estás en el sur, supongo, ¿no? Transmitiendo desde Osorno. Bien, bendito Osorno, bendito sur de Chile. Fantástico. Patricio, la verdad que me impresionó mucho. Tú fuiste muy tajante de lo que es y lo que no es los cobertores y te hablaste de las heladas. Claramente no son un controlador de helada y hay que hacerse cargo de eso. Pero preguntarte si allá en la zona sur, en Osorno y toda esa región de los ríos y de los lagos, afortunadamente sigue lloviendo bastante. ¿Qué beneficios a eventos de lluvia tienen los cobertores en el sur de Chile? Uno de los principales beneficios que tiene es justamente la protección contra lluvias, porque, bueno, te puedo contar que acá estamos cosechando hace 2 semanas aproximadamente y en esas 2 semanas hemos tenido un par de eventos de cosecha, de lluvia durante la cosecha. Por lo tanto, el uso de cobertores en la zona sur es prácticamente obligatorio. Si tú piensas plantar cerezas en la zona sur, es impensado que no consideres dentro del presupuesto el poner un techo. Ya, esa es sí o sí. Si no sería un riesgo, un riesgo enorme hacer una inversión de plantación sin considerar el techo. Exacto. Esa es un poco el sistema productivo del sur, que es diferente al de la zona central en ese sentido. Acá el uso del techo es obligatorio porque si no tu huerto queda demasiado expuesto a los daños por lluvia entre la floración y la cosecha. Post cosecha tú perfectamente puedes abrir el techo y seguir cultivando el huerto hasta receso invernal, pero entre floración y cosecha la verdad es que el riesgo de helada y de lluvias grandes es demasiado grande como para arriesgar la inversión. Perfecto. Patricio, de todas maneras, y creo que fue Óscar o Rodrigo que comentábamos, la materialidad del cobertor. ¿Qué análisis ustedes han hecho al respecto? Fondo, ¿qué materialidad es el adecuado? Porque también allá no solamente hay lluvia, sino también hay vientos en esa zona sur. Según la experiencia práctica de los huertos que están instalados y de los que se están instalando en este minuto, lo mejor en la zona sur que mejor se ha comportado ha sido la rafia, justamente por las características que tú mencionas, que es un material que resiste la lluvia, efectivamente desvía la lluvia hacia los costados y esa agua termina cayendo en la entrilera, pero junto al uso de elásticos para sostener la rafia contra los alambres, eso ayuda un poco a la resistencia al viento, porque el polietileno o los plásticos no han progresado mucho justamente por su menor capacidad de resistir el viento.